En el pasado, el castaño estuvo mucho más extendido que actualmente. Sin embargo, factores socioeconómicos y naturales se han combinado para hacer retroceder la superficie ocupada por este magnífico árbol. A pesar de que hoy es considerado como un alimento secundario, su fruto fue una parte importante de la dieta de los europeos y su madera, materia prima de numerosos objetos de la vida cotidiana. La llegada en el siglo XVI de la patata y el maíz propiciaron el declive de la castaña como alimento humano y por tanto la extensión ocupada por este árbol. Por otra parte, enfermedades como la tinta y posteriormente el chancro han mermado su extensión a nivel mundial. Aunque actualmente esta frondosa sigue ocupando su propio papel en la industria alimentaria, donde realmente reside su valor es en la gran calidad de su madera. En este capítulo nos adentraremos en los castañares españoles y conoceremos su problemática y también su aportación a la economía del siglo XXI. El castaño es un árbol de gran porte que puede llegar a los 35 metros de altura. La copa, frondosa y elegante, se abre en abanico proporcionando una amplia sombra. Se trata de uno de los árboles más longevos sobre la faz de la Tierra. Se calcula que puede llegar a vivir más de 2000 años. Si las condiciones son las apropiadas, el castaño no detiene su crecimiento, por lo que los ejemplares más ancianos pueden alcanzar dimensiones ciclópeas. Sus gruesos y viejos troncos, cubiertos de musgo y líquenes, son un lienzo que refleja el paso de los siglos. La utilidad de este árbol ha hecho que se extienda de manera artificial, por lo que es difícil precisar su lugar de origen. Sus diferentes variedades se distribuyen por casi todo el mundo. La principal especie americana, la Castanea dentata, fue diezmada por el chancro a principios del siglo XX. En Asia, el principal representante del género es la Castanea mollissima, mientras que en Japón se desarrolla la Castanea crenata. El castaño europeo, conocido con el nombre de Castanea sativa, se expande desde Alemania a Marruecos y desde la península ibérica hasta el mar Caspio. Aunque existen castañares en casi todas las provincias españolas, destacan los grandes núcleos del valle del Baztán-Miño, León y Zamora, Cáceres-Gredos, Huelva, Granada y Málaga. Actualmente en España existen unas 130.000 hectáreas de bosque de castaño, de las cuales pues 100.000 aproximadamente están en Asturias, que es realmente la mayor productora de madera de castaño en España, con un 80% aproximadamente. A pesar de las limitaciones de humedad, es una especie plástica que puede prosperar en una gran variedad de condiciones edáficas. Es un árbol que prefiere los suelos ácidos, formando bosques abiertos que le permiten saciarse de luz. Los viejos castaños trasmochados, cuyas ramas han sido cortadas y regeneradas en multitud de ocasiones, adoptan formas muy singulares. Además de su gran longevidad, una de las propiedades más significativas del castaño es su asombrosa capacidad de rebrote, que le permite regenerar una y otra vez las partes dañadas o cortadas. El inexorable paso de las estaciones provoca a su vez transformaciones en la naturaleza. A medida que el verano va muriendo, el verde va siendo reemplazado por las flamígeras tonalidades otoñales. A la par que los árboles van adoptando su nuevo aspecto, se va produciendo la maduración de las castañas, que, protegidas por su particular armadura, el erizo, primero verde y después amarillento, espera el momento en el que se debe desprender del árbol.
Uno a uno se van esparciendo por el suelo, uniéndose al espeso tapiz ocre formado por las ramas y hojas caídas. Al abrirse, expondrán su fruto que, si no es devorado por la fauna, podrá dar lugar a un nuevo ejemplar. Las castañas son capaces de germinar a partir de los 2 grados centígrados y pueden conservar esta capacidad hasta unos 3 años si se encuentran debidamente protegidas. La castaña es un alimento muy rico en hidratos de carbono y vitaminas. Tal es así que 100 gramos de castañas frescas proporcionan unas 200 calorías y cerca de 400 si están secas. Su alto valor energético y el hecho de que el fruto esté listo justo antes del invierno da lugar a que el castañar actúe tanto para animales como para los hombres del pasado a modo de despensa ante los rigores del invierno. La fiesta del magosto en Galicia o Amagostu en Asturias constituye un buen testimonio de la importancia pretérita de la castaña en la alimentación humana. En Galicia era frecuente que en las zonas rurales las familias poseyesen un pequeño castañar, conocido como souto, que proporcionaba madera para la construcción y alimento para ellos y para el propio ganado. Hoy muchos de estos soutos se encuentran abandonados, pero algunos se están rehabilitando para volver a aprovechar sus frutos. Las castañas se aspiran del suelo mediante máquinas especialmente diseñadas y después son llevadas a la fábrica donde serán procesadas. El primer paso es desprender la piel, operación que se lleva a cabo mediante un golpe térmico que destruye la cubierta sin dañar la castaña. Las manos de las trabajadoras criban la producción eliminando las piezas defectuosas. El intenso frío del nitrógeno líquido congela las castañas al instante, dejándolas listas para ser empaquetadas. La mayoría de ellas serán exportadas a países como Japón o Rusia, donde son muy apreciadas como ingrediente de muchos platos. España es el 6º país productor de castaña de la Unión Europea, con una producción de unas 26.000 toneladas anuales. Con la castaña se elaboran purés y harinas destinados a la elaboración de salsas y productos de repostería como almíbares, y sobre todo, el famoso marrón glacé. A pesar de que la castaña siga teniendo un uso industrial, sin duda, la madera es su don más valioso. La madera de castaño ha sido siempre tradicionalmente muy apreciada en los lugares donde se produce, gracias a sus características físico-mecánicas. Es una madera que es muy estable, lo cual garantiza pues, una variación dimensional muy pequeña ante cambios de humedad y temperatura, y por otro lado también es una madera durable al exterior. Tiene una durabilidad natural gracias a tiene un porcentaje de taninos muy elevado, es una composición química, lo que la protege frente a hongos y a insectos xilófagos. La madera de castaño es una madera que se ha empleado tradicionalmente tanto en la construcción como para tipo de mueble o suelos. Tiene unas características que la hacen muy apropiada porque es una madera muy estable dimensionalmente, es decir, que se mueve muy poco ante cambios de humedad y temperatura, y además es una madera que es muy bonita, de alguna forma se trabaja bien y hace unos acabados que gustan. El castaño tiene un crecimiento más rápido de lo que se creía tradicionalmente, pudiendo llegar a producir entre 10 y 18 metros cúbicos de madera por hectárea y año. Estos castaños llevan varias décadas creciendo en el monte,
pero ya ha llegado el día en que deben ser derribados. Mientras las motosierras emiten su característico ronroneo mecánico, los operarios van apeando cada uno de los árboles de la finca. Posteriormente, las trozas serán recogidas por un autocargador y transportadas hasta la fábrica. Cuando el trabajo ha cesado, los tocones quedan en el suelo. Pronto volverán a brotar y darán lugar a nuevos castaños. En la fábrica, las trozas se almacenan en el parque donde esperan a perder parte de su humedad. En la serrería, la destreza del oficial de la sierra principal aprovecha al máximo las dimensiones y forma de la troza. Después pasan a los secaderos, donde se controla periódicamente la cantidad de humedad que posee la madera. Cuando ésta alcanza el nivel deseado, se llevan a la línea de procesado. La máquina hace llegar los tablones hasta el trabajador. Mediante un sistema de posicionado, el operario comunica al ordenador que controla la sierra las dimensiones del corte que debe realizar. El canteado transforma los tablones bastos en piezas de arista viva. Después, el precepillado se encarga de hacer una primera eliminación de las impurezas que cubren la madera. En el optimizado, el trabajador marca las partes sobrantes para que la máquina se encargue de eliminarlas. Una vez alcanza su forma final, el sistema clasifica los listones según su tamaño. Finalmente, la madera procesada se empaqueta y se almacena, quedando como resultado un producto de gran calidad listo para ser comercializado. Los retos a los que se enfrenta el desarrollo forestal del castaño son principalmente dos. Por un lado, la mayoría de las masas forestales se encuentran en manos privadas y en minifundio, lo cual dificulta enormemente la aplicación de la silvicultura y hace muy costoso lo que es el aprovechamiento forestal. Por otro lado, nos encontramos que la mayoría de las masas están afectadas por enfermedades de hongos. Por un lado la tinta, que es algo más puntual, y por otro lado nos encontramos con el chancro, que es la que está muy extendida a nivel de España. Este chancro afecta a la productividad de los bosques, lo cual es bastante importante en nuestro caso, pero afortunadamente parece ser que está habiendo una hipovirulencia en las cepas que se está extendiendo y esta cepa hipovirulenta permite al árbol luchar y enfrentarse a este hongo y puede superarlo. La enfermedad atacó los castañares españoles en los años 40, siendo detectado por primera vez en 1947. La primera enfermedad que apareció es la enfermedad de los sistemas radicales provocada por Phytophthora, concretamente la especie Phytophthora cinnamomi. Es un hongo que ataca los sistemas radicales y en la parte aérea el árbol acaba muriendo o sufriendo grandes daños.
En Galicia entró en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, por la frontera entre Pontevedra y en el sur de Galicia, y fue avanzando por la costa hacia el norte. Una segunda enfermedad muy importante en el castaño es el chancro, provocado por un hongo llamado Cryphonectria parasítica. Es un hongo procedente de Asia, al que la especie de castaño europeo es bastante sensible, aunque no tanto como el castaño americano, que desapareció prácticamente a causa de esta enfermedad. Desde principios del siglo pasado, la comunidad científica ha luchado por combatir las patologías que afectan a este árbol. Contra el chancro, la hibridación con variedades asiáticas mucho más resistentes a la enfermedad y la propagación de variedades hipovirulentas del hongo han sido los métodos de lucha más efectivos. La tinta se ha combatido con fungicidas y la selección y propagación de ejemplares resistentes. A partir de los años 50 se pone en marcha el Plan de Mejora y Regeneración del Castaño, que se centró en la lucha contra la tinta. De 1952 a 1961 se inocularon unos 260.000 castaños con diferentes variedades de fitofora, dando lugar a 12.000 ejemplares resistentes que fueron cultivados en el Centro Forestal del Urizán, en Galicia. Desde entonces se viene creando una colección de castaños resistentes a la enfermedad. Hoy, estas instalaciones siguen abiertas y continúan investigando sobre la biología y la patología de la especie. La expansión de estos ejemplares contribuye a asegurar el futuro de los castañares españoles. Esperemos que mediante la investigación científica se pueda detener la devastación causada por las enfermedades y de este modo conservar uno de los más bellos y valiosos recursos forestales de los bosques españoles. Durante cientos de años el castaño ha proporcionado alimento y una excelente madera para carpintería y ebanistería de alta calidad, entre otros usos. Actualmente su lugar en la producción forestal podría y debería ser más destacado, sustituyendo a especies tropicales importadas por nuestro país. Esperemos que la ciencia, en su lucha contra la tinta y el chancro, nos permita recuperar la superficie de los castañares españoles y que la técnica consiga optimizar aún más si cabe su silvicultura, haciendo compatible la obtención de madera de calidad y la grandiosidad de estos majestuosos bosques.